A la 1:47 de la tarde, en la región de Zaporilla, ocupada por los rusos, las fuerzas ucranianas lanzaron una operación de ataque audaz al desplegar 12 drones de vista en primera persona, FPV drones, que se lanzaron directamente contra un tren ruso cargado de municiones a 97 km/h. Estos FPV drones mejorados llevaban cada uno una ojiva RPG-7 de 2,2 kilogramos, con un alcance máximo de 15 kilómetros, usando cable de fibra óptica. Sin embargo, los operadores ucranianos no habían previsto que la artillería rusa había localizado su posición con precisión. El primer proyectil de 152 milímetros cayó a solo 800 metros del puesto de mando, lo suficientemente cerca como para hacer temblar la posición oculta, abriendo un cráter de 5 metros de profundidad y esparciendo esquirlas al rojo vivo por todas partes. Las fuerzas rusas detectaron señales de actividad ucraniana en el instante en que los 48 motores sin escobillas de los drones arrancaron al unísono, generando un pulso electromagnético potente que iluminó los sensores en un radio de 10 kilómetros, como si se encendieran las luces de un estadio. El sensor clave era el sistema de radar pasivo Kolchuga, que captó la interferencia electromagnética de los motores sin escobillas a alta frecuencia y transmitió los datos al instante al centro de mando de artillería. Ante esa situación tan crítica, los operadores ucranianos tenían dos opciones: cancelar la misión para salvar a su unidad o seguir adelante bajo una lluvia de proyectiles enemigos. Antes de sumergirnos más en esta historia tan dramática, comenta con el 1 si apoyas a Ucrania, el 2 si apoyas a Rusia o el 3 si amas la paz. Los drones disponían de apenas 12 minutos para llegar al objetivo, mientras que la artillería rusa solo necesitaba unos 3 minutos para ubicar con exactitud y abrir fuego. Los artilleros rusos usaron el radar contra batería 1L219 SOW, que rastrea posiciones a través de las trayectorias de los proyectiles antes de ajustar salvas continuas con un error circular probable de 50 metros a larga distancia. A pesar del peligro, las tropas ucranianas decidieron llevar a cabo la misión con una determinación inquebrantable. Un transportador blindado ruso BTR-82A avistó el enjambre de drones y abrió fuego de inmediato, con balas trazadoras cortando el cielo de la mañana temprana en rayas rojas de 500 metros. La formación de drones se dividió con agilidad al momento. 4 subieron por encima de 150 metros para esquivar el fuego terrestre. 4 bajaron por debajo de 50 metros para aprovechar el terreno ondulado, y 4 se lanzaron directo al corazón de la formación enemiga. Las ráfagas de ametralladoras rusas solo rozaron el aire vacío, sin causar daños porque los drones zigzagueaban en curvas de 20 metros que desbarataban las balas entrantes. Lo que los rusos no pudieron detectar era que cada dron estaba conectado por un cable de fibra óptica más delgado que el hilo de pescar. Fibra monomodo con un diámetro de núcleo de 9 micrómetros y una cubierta de polietileno de 0.8 milímetros transmitía datos a 1 gigabit por segundo con una pérdida insignificante. Mientras los inhibidores rusos emitían 10 kilovatios para desordenar todas las frecuencias, estos cables llevaban los datos a la velocidad de la luz, quedando completamente inmunes a las medidas de guerra electrónica del enemigo. El vehículo ruso de guerra electrónica de $10 millones bien podría haber sido un adorno carísimo frente a la tecnología de vanguardia de Ucrania. Mientras los drones avanzaban, la artillería rusa fijó el puesto de control exacto y martilló la zona sin piedad. La segunda salva constaba de 6 proyectiles OF-540 de 152 milímetros, cada uno de 43,5 kilogramos y cargado con 6,8 kilogramos de explosivo TNT,
con un radio letal de 50 metros. Cayeron dispersos alrededor del búnker en nubes de humo y polvo de 30 metros de altura, haciendo temblar el suelo como un terremoto de magnitud 4,5. Aún así, las fuerzas ucranianas se habían preparado con esmero. Se distribuyeron en 3 búnkeres separados, espaciados 500 metros entre sí. Esta separación se calculó con precisión, considerando el radio letal de 300 metros de los proyectiles de 152 milímetros. Con esta disposición, incluso un impacto directo en un búnker dejaba a los otros 2 intactos. Los rusos podrían destruir uno o tener suerte y eliminar 2, pero no lograrían acabar con todo el elemento de control. Al menos 8 drones estaban asegurados para sobrevivir y completar la misión. El segundo proyectil ruso cayó a 600 metros de la posición, más cerca, pero aún sin dar en el blanco. Este era una munición de racimo con 42 submuniciones, cada una con un radio de 10 metros, pero el terreno hundido redujo su efectividad. A través de la cámara del dron líder, los operadores ucranianos observaron con claridad el objetivo: humo negro y espeso de diésel saliendo del tren. El tren entraba en un tramo recto de 2 kilómetros de vía a través de terreno abierto, sin posiciones defensivas fortificadas. Las fuerzas ucranianas habían estudiado esta ruta con detalle durante semanas, cronometrando el ataque para el momento de máxima vulnerabilidad basado en imágenes satelitales y reconocimientos locales del horario del tren. La ventana de ataque duró solo 97 segundos. El tercer proyectil ruso detonó a 450 metros, y esta vez la situación se volvió gravemente peor. Las esquirlas de la explosión surcaron el aire a 1500 metros por segundo, con 3 fragmentos cortando los cables de fibra óptica de los drones números 2, 5 y 8, que medían solo 0,8 milímetros de grosor. Un cuarto fragmento perforó el búnker número 1, hiriendo a 2 personas y obligando a los supervivientes a transferir el control al búnker número 2 mediante una red de cables coaxiales de respaldo. Esos 3 drones pasaron al instante a baterías de reserva y control por radio, pero eso los dejó expuestos a las interferencias. Los 9 drones restantes, con fibras ópticas intactas, siguieron transmitiendo datos mediante pulsos de luz que corrían por las fibras de vidrio a 200.000 kilómetros por segundo. Los operadores en el búnker número 1 decidieron con rapidez seguir con la misión mientras se reubicaban en un sitio de reserva. Mientras recogían el equipo a toda prisa, el cuarto proyectil explotó justo al lado, a solo unos metros. Este era un proyectil de alto explosivo fragmentario, F-Frag, con espoleta de proximidad VT, que generó una onda de sobrepresión de 2 bares y destruyó el equipo abandonado, pero sin causar bajas porque el equipo se había metido en un túnel subterráneo de 3 metros de profundidad. Pero ya habían evacuado, corriendo por el túnel de conexión hasta el búnker número 4, 700 metros al este. La artillería rusa tuvo que reubicar el objetivo, un proceso que consumió tiempo precioso que no podían permitirse mientras esperaban nuevas barridas de radar en el sector. Aunque esos 3 drones ahora caían presa de las interferencias, los 9, aún unidos por fibras ópticas, seguían completamente inmunes a las tácticas de guerra electrónica rusa. Las señales de radio que viajan por el aire se pueden interrumpir inundando las frecuencias con ruido, pero la fibra óptica transmite datos como luz reflejada dentro de hebras de vidrio, haciendo que cada intento ruso de jamming sea inútil. El vehículo ruso de guerra electrónica,
R-330ZH Zittel, en la Unión Ferroviaria detectó el enjambre de drones desde 7 kilómetros de distancia y activó de inmediato su transmisor, lanzando 10 kilovatios de energía electromagnética para saturar todas las frecuencias desde 100 MHz hasta 2 GHz. Esa potencia bastaba para dominar los controles de drones comerciales, señales GPS y comunicaciones por radio en un radio de 30 kilómetros. Los 3 drones de radio de reserva perdieron contacto al instante, con sus pantallas de control llenas de estática blanca. 2 de esos 3 se estrellaron contra el terreno después de 45 segundos de vuelo a ciegas, uno chocando contra una duna de arena y el otro cayendo en un río. El último agotó su batería a 2 kilómetros del objetivo, sin causar daños. Pero los 9 drones restantes cerraron con tenacidad. En la cabina de control del Zittel, el operador ruso perplejo vio cómo 9 señales de drones seguían funcionando normalmente a pesar del bombardeo de 10 kilovatios. Cambió frecuencias por todas las bandas militares, desde 2.4 GHz hasta 5.8 GHz, pero nada los detuvo. El campo de batalla parecía una habitación llena de miles de altavoces a todo volumen, dejando que esos 3 drones de control por radio vagaran a ciegas en su última dirección hasta que se les acabaran las baterías o chocaran. La ironía era que la guerra electrónica rusa no distinguía bandos. La burbuja de interferencia de 30 kilómetros no solo paralizó los sistemas ucranianos, sino que también dejó inútiles sus propias comunicaciones. La tripulación del BTR-82A, en el puesto de control número 9, avistó el enjambre de drones mediante imágenes térmicas e intentó alertar al sistema antiaéreo Pantsir S-1 a 3 kilómetros de distancia. Pero sus radios solo captaban ruido total en las frecuencias, obligándolos a recurrir a banderas de señales que resultaron inútiles a esa distancia. Al tratar de cegar al enemigo, los rusos se habían cegado a sí mismos. Los 9 drones unidos por fibras ópticas avanzaron sin verse afectados por las interferencias. Incluso si el Zittel subiera a 100 kilovatios, no cambiaría nada, solo sobrecalentaría el transmisor y consumiría diésel más rápido. El sistema ruso de guerra electrónica de $10 millones, diseñado para derribar drones de la OTAN a 30 kilómetros, resultó completamente impotente contra los drones ucranianos con sus cables delgados. La tripulación rusa del tren, alertada de la amenaza de drones, aceleró a fondo, pasando la composición de 26 a 36 kilómetros por hora, el máximo para 4.000 toneladas de carga en vías desgastadas. Sin embargo, el aumento de velocidad creó problemas nuevos. Cada kilómetro por hora extra desplazaba el punto de intercepción 17 metros más adelante en la vía. Los operadores ucranianos tuvieron que recalcular sin parar, agotando las baterías más rápido de lo planeado, del 80% al 20% en los últimos 3 minutos. El equipo del BTR en el puesto de control número 9 tuvo solo 8 segundos para combatir cuando los drones pasaron raudos. El artillero giró la torreta, calculando ángulos de puntería para blancos que se movían a 97 kilómetros por hora, pero no dio en ninguno. Detectar y disparar a 9 puntitos rápidos en 8 segundos era una tarea imposible. Cada bala de la ametralladora PKT, que cicla a 800 disparos por minuto, falló porque los drones volaban a solo 10 metros de altura, por debajo de la depresión efectiva de la torreta. La batería antiaérea rusa Pantsir S-1 en el centro ferroviario detectó el enjambre por firmas térmicas y abrió fuego desde 3.200 metros.
En lugar de apuntar a individuales, el artillero cargó proyectiles de 30 milímetros de explosión aérea, erigiendo un muro de metal a 5.000 disparos por minuto. Los drones números 6 y 11 cayeron por fragmentos de 30 milímetros, uno perdiendo un ala y el otro explotando en el aire. Pero los 7 supervivientes se dispersaron con destreza, superando el seguidor del Panzir. El sistema disparó 3 ráfagas, consumiendo 1.200 proyectiles y 2 misiles, pero solo derribó 2 drones porque sus algoritmos se saturaron con el volumen y la velocidad de los blancos. Errores en la selección de objetivos permitieron que el grupo volador bajo se colara sin daños hacia el tren. Cuando los drones se acercaron a las vías, un pelotón ruso en el puesto de observación número 7 desató 40 fusiles AK-74M, pero no acertaron nada en medio de la velocidad abrasadora de los drones y la obstrucción de humo de termita. Mientras tanto, 4 drones especializados soltaron bloques de termita sobre las vías detrás del tren, fundiendo el acero a 2.500 grados Celsius y destruyendo 4 segmentos de riel en segundos para abrir una brecha de 8 metros, bloqueando cualquier retroceso. 7 drones traspasaron las defensas, con baterías casi agotadas. Los incendios de hierba provocados por la termita envolvieron las defensas aéreas rusas en humo. A 1.400 metros, las cámaras de los drones mostraron detalles del tren, incluyendo las marcas de explosivos clase 1.1 en el vagón número 22. Los cables de fibra alcanzaron su máximo de 12 kilómetros y se soltaron automáticamente, pasando los drones a reservas, pero ya estaban demasiado cerca para detenerlos. El maquinista ruso aceleró más allá de los límites, pero las ruedas patinaron en las vías, reduciendo la velocidad a 40 kilómetros por hora por el aumento de fricción. El Panzir no pudo disparar a 500 metros debido a su límite de elevación mínima de 5 grados. Las tropas rusas en el último puesto de control dispararon con todo, desde ametralladoras PKM hasta lanzadores RPG-7, pero los drones usaron el tren como escudo, haciendo que el fuego enemigo pasara inofensivamente por encima de los vagones sin rozar la munición entrante. El dron número 3 agotó su batería a 100 metros del objetivo, pero el impulso lo llevó a chocar contra un conjunto de ruedas para una explosión menor. A la 1:59 de la tarde, el dron líder embistió el acoplador entre la locomotora y el primer vagón, detonando su ojiva RPG-7 para cortar el enlace con un radio letal de 4 metros. 4 impactos siguientes destruyeron componentes clave del tren, incluyendo frenos y tanques de combustible. El vagón número 22, cargado con 12 toneladas de cohetes termobáricos TOS-1A, se incendió por encima de 447 grados Celsius, desatando una onda de choque a 3.000 metros por segundo. Los vagones del 20 al 24 se vaporizaron por completo, con la onda de explosión volcando docenas más. Una nube en forma de hongo se elevó a 1.400 metros, con un núcleo a 1.000 grados Celsius, incinerando todo en un radio de 200 metros. En 4 segundos, drones mejorados, que costaban solo $4.800 cada uno, habían aniquilado activos militares rusos por valor de $127 millones, al tiempo que cortaban una línea de suministro ferroviaria clave para 3 divisiones mecanizadas rusas preparadas para una ofensiva. Fue un golpe demoledor a la logística enemiga que resalta la ingeniosidad ucraniana y su espíritu de combate inquebrantable. Comenta con el 1 si apoyas a Ucrania, el 2 si apoyas a Rusia o el 3 si amas la paz.